A lo largo de 36 ediciones, el Foro Internacional de Cine de la Cineteca Nacional nos ha traído lo más transgresor, innovador y experimental de la cinematografía al público mexicano. Este año, puntual a su cita, el foro nos trae las películas actuales más transgresoras de México y de otras partes del mundo. Ahora que esta muestra vuelve a las pantallas, es momento de realizar un viaje por el que es uno de los eventos de mayor tradición de la Cineteca. ¿Nos acompañan? Somos Bruno Rosales Y Alejandra Lomelí, y esto es Oculus, todo el cine. en el Foro 36. El foro ha sido el escaparate donde los cinéfilos más arriesgados acuden a ver las películas que salen de toda convención, ya sean ficciones o documentales. El Foro Internacional de la Cineteca surgió, nos tenemos que basar a 1980, no era la distribución ni la exhibición que tenemos en este momento, donde ahora tú en un celular puedes descargar una película que en México tal vez nunca llegue, ¿no? En 1980 la Cineteca Nacional formó un evento paralelo a la Muestra Internacional de Cine para darle espacio a tres tipos de cine que en aquel momento era prácticamente imposible ver. Por un lado, el documental. El documental pasaba en la televisión, en la madrugada, como material de relleno, o en algunos ciclos en la Cineteca o en la Filmoteca de la UNAM, pero realmente muy reducidos, ¿no? Por otra parte, el cine de los nuevos realizadores. Muchas óperas primas en aquel momento no podían accesar al mercado comercial y simplemente se iban quedando como en el olvido. Y finalmente, algo que es muy cierto, que es que existe un cine, y ha existido siempre, un cine de vanguardia, es decir, un cine que no le preocupa ni ganar dinero, ni ganar premios, ni ganar ni siquiera el gusto del público, simplemente existe y lo hace porque quiere hacer que avance el lenguaje cinematográfico. Entonces, en 1980 fue la primera edición de esto que se llama Foro. ¿Por qué se llama Foro? Bueno, porque era una idea muy similar a una de las secciones más importantes del Festival de Berlín, que se llama el Fórum. El Fórum es un lugar donde se daban cita pues precisamente documentales, nuevos realizadores, cine de vanguardia. Entonces, ahí empieza el foro y bueno, a lo largo de estos 36 ediciones, pues hemos podido ver de todo. Digo, yo realmente he participado como cinéfilo y luego ya como parte de la Cineteca del 14, pues sí, del 14 para acá. Y bueno, aquí descubrimos, por ejemplo, Perros de Reserva, de Quentin Tarantino, que fue la primera película que se exhibió de él acá, Delicatessen, de Jean-Pierre Jeunet. También pudimos ver óperas primas mexicanas que ahora ya son clásicos, ¿no? Bajo California, El límite del tiempo, de Carlos Volado. Y bueno, la historia del foro ha sido esa, ¿no? Como no jugarle a ser el hermano menor de la Muestra Internacional de Cine, que no es el caso. La muestra, ya sabes que vienen los grandes nombres, las grandes películas, y bueno, ya es completamente establecido el nicho de la muestra. El foro ha ido creciendo. Yo me acuerdo de foros de la Cineteca que venías y no había nadie. Venías y éramos 10, 12 personas. Y ahora, bueno, el fin de semana, yo pude el viernes darme una vuelta, las salas repletas, la gente sale un poco desconcertada, pues porque es la idea, no traer un cine convencional, sino realmente un cine que te mueva por dentro la experiencia estética, la experiencia narrativa y te dediques a ver un cine diferente, que es la propuesta del foro. 14 son las películas que se muestran en el foro de la Cineteca Nacional y provienen de lugares como Yemen, Canadá, Estados Unidos, Filipinas, entre muchos otros. Y creo que este año es en particular un año muy interesante porque hay temas, hay estilos, hay directores que están presentes y que realmente son de esos directores inclasificables. Por ejemplo, hay un canadiense que se llama Guy Maddin, que se ha dedicado desde hace muchos años a hacer como una especie de homenajes al cine mudo, con películas donde, porque me acuerdo mucho de una que se llamaba Drácula, páginas del diario de una virgen, que era como un ballet filmado en Super 8, sin diálogos, y era una adaptación medio dancística de la novela de Bram Stoker. Bueno, ahora está presente con una película que se llama El Cuarto Prohibido, que igual es una película completamente visual, completamente sin narrativa, son
como cajas chinas que van abriendo una historia y abren otra y abren otra y abren otra. Y bueno, Guy Maddin creo que es de esos nombres importantes, ¿no? También está otro cineasta muy amado y muy odiado por igual, que se llama Apichatpong Virracetakul, un cineasta tailandés que realmente lo conocimos en México por la leyenda del Tío Bunmi, que les digo ahí lo del amor y el odio, o sea, Tío Bunmi te puede aburrir hasta la muerte o puede ser una experiencia metafísica. Esta película de Cementerio de Esplendor creo que es como ese estilo de Tío Bunmi, pero ya llevado a otra consecuencia, ¿no? Una película que quiere ser narrativa, o sea, una enfermera que entra a un hospital donde los pacientes tienen problemas del sueño. ¡Pum! Ahí en el sueño es donde Apichatpong se puede dar lujo de hacer lo que le gusta y creo que está bien, creo que eso es lo que él tiene que hacer. También hay películas, por ejemplo, de Estados Unidos, en el foro siempre se trata de apostar como por películas más experimentales o que hablen de otra forma de la sociedad norteamericana. El caso de Life me parece muy notable. En primera, bueno, es Anton Corbijn, el que nos hizo aquella película padrísima de Control sobre Joy Division, y ahora pues la figura central es James Dean. Quizás yo me quedé como cinéfilo un poquito más, deseando más de James Dean de lo que está en la película, pero bueno, creo que el contexto que te da de esa Norteamérica de los 50, tan gasmoña y al mismo tiempo tan conservadora y al mismo tiempo con esta contracultura de los beatniks, que de alguna forma, si James Dean no se hubiera matado en ese accidente, lo más seguro es que hubiera entrado a la generación beatnik. Bien, ni modo, ya no le dio tiempo. Pero bueno, Life también está muy bien. Del cine mexicano, bueno, siempre hay que mencionar la participación y creo que hay dos participaciones muy importantes. Una, Te prometo anarquía, de Julio Hernández Cordón, que Julio, bueno, ha venido haciendo un cine que va de menos a más. Siempre sus películas tienen un nivel muy experimental, al mismo tiempo como muy casero, muy intimista. Y ahora, bueno, pues mezclar esta historia de patinetos con vampiros es realmente muy interesante lo que logra. Y bueno, en el extremo opuesto, en el sentido del rigor, la estilización, no tanto la experimentación que hace Julio, Epitafio, ¿no? La película de Rubén Imas y de esta Yulene Olaizola, que es, bueno, podría ser una especie de homenaje a Aguirre, la ira de Dios. De hecho, todo el tiempo te la está recordando la película. Pero bueno, este personaje de Diego de Ordaz, enfrentado a estos largos monólogos en medio de este paisaje árido del Popocatépetl, son películas como muy atmosféricas, ¿no? Ya no importa qué te cuenten, sino lo que tú vas sintiendo. Ahora, en cuanto a temáticas, Ale, hay dos películas que me parecen importantísimas. Una que viene de Guatemala, que se llama Ixcanul, y la otra se llama, el título es un poco largo, Me llamo Noyum, tengo 10 años y quiero el divorcio. Es decir, y bueno, también Oscuro Animal, creo que también comparte ese tema. Colombia, Yemen y Guatemala, o sea, aparentemente tres geografías completamente distintas, pero donde lo que encuentras es la terrible condición de mujeres que están enfrentadas a la violencia sexual, a la violencia racial, a la violencia cultural. Digo, esta niña de 10 años que quiere el divorcio, ¿no? Como dice la película. Entonces, el foro viene siendo eso, ¿no? Como una especie de revoltura en esta ocasión de películas que, bueno, para quienes nunca han venido a este evento, pues son películas contemplativas, son películas que no tienen, les decía yo al principio, pues esta intención de ni siquiera ganarse el gusto del público. Existen porque tienen que existir. Y creo que en esta edición del foro, y es un cuidado que ha puesto en particular Nelson Carro, que es nuestro director de programación y que, bueno, es uno de los más importantes críticos de cine que hay en México desde hace 40 años, Nelson ha ido a lo mejor radicalizando más la propuesta del foro, pero es finalmente esta idea, ¿no? De repente en el foro entraban películas que no entraban en la muestra y eso se notaba mucho porque el nivel se desbalanceaba. Ahora todas son realmente de siéntate, disfruta y déjate llevar, que eso es lo padre de esta propuesta. Apichatpong Guaracetakul, Sharunas Bartras e incluso el veterano e influyente documentalista Friedrich Wiseman son algunos de los grandes nombres que encontraremos este año dentro de la programación. Sin olvidar su esencia, el foro nos presenta cineastas emergentes que a pesar de su corta trayectoria, muestran una propuesta bien definida. Tal es el caso de Jairo Bustamantes con Ixcanul y de las dos películas mexicanas que se exhiben, Epitafio y Te prometo anarquía. Pues mira, hemos podido ver, yo creo que muchas de las propuestas más interesantes se han visto en el foro, sin duda. Te decía yo de Bajo California, de Carlos Volado, que bueno, creo que es la
propositivamente y artísticamente es la película más vanguardista del cine mexicano en la década de los 90, no nada más de su año, de toda esa década completa. Hemos visto, por ejemplo, Historias del Desencanto, que fue una película rarísima de Alejandro Gómez, que era como entre Jodorowsky y Rafael Corquidi, el videoclip, el videoart. La película ni siquiera existe en video, es realmente muy triste y quienes la vimos realmente quedamos muy sorprendidos, ¿no? Me acuerdo de Seres Humanos de Jorge Aguilera, en otro tono quizás un poquito más convencional, pero pues No te vuelvo a ver de Juan Pablo Villaseñor estuvo en un foro, Ángel de Fuego de Dana Rothberg estuvo también en el foro. Es decir, el cine mexicano, ahí se pueden dar ustedes cuenta entre foro, muestra, tiene que encontrar un equilibrio. Creo que si tú ves la historia reciente, los años más exitosos de los años recientes son porque hay un equilibrio. ¿El equilibrio cuál es? Eli, no se aceptan devoluciones. Podrían ser dos películas que chocaran así de verdad como asteroides, ¿no? Sin embargo, tienen que existir las dos, es decir, el público de Eugenio Derbez no va a ver Eli, pero los que ven Eli no van a ver Eugenio Derbez. Entonces, si analizas cuando el cine mexicano fue una industria real, que producía, distribuía y exhibía su propio cine, que tenía cines propios para exhibir ese propio cine, cuando funcionaba todo como una industria, había un equilibrio. O sea, es decir, había la gente que quería ver al santo y estaba a tiempo de morir de Arturo Ripstein, ¿no? O sea, ese equilibrio tiene que existir. Entonces, el foro creo que además ha sido para muchos realizadores mexicanos un verdadero escaparate, ¿no? De decir, bueno, es mi ópera prima. Ahora ya las condiciones de filmación son muy distintas, ¿no? Como una cámara como la que tenemos aquí enfrente, puedes hacer un largometraje y lo editas en una laptop y ya, ahora ya es mucho más democrático el cine en ese sentido. Pero al mismo tiempo las entradas a las cadenas, pues ya sabemos cómo son, ¿no? A menos que hagas qué culpa tiene el niño o algo por el estilo, que está bien, pero no puedes entrar y no puedes permanecer en una sala de cine, seas Arturo Ripstein o seas quien sea. No, ya no hay manera de quedarse en los cines. Entonces, el foro se vuelve, en ese sentido, pues una muy interesante ventana de exhibición para otro tipo de películas, ¿no? Pensando en las de este foro, digo, Te Prometo Anarquía es una película que obviamente Cinépolis no la va a querer. Epitafio, ¿a quién le va a interesar fuera del contexto del público de la Cineteca? No es que seamos elitistas, también hay que subrayar eso. Simplemente estamos dando otra opción. O sea, allá afuera, buscando a Dory, que está preciosa, tiene 3,000 salas, pero son sus salas. En la Cineteca le podemos dar cabida a otro tipo de cine, que también no quiere decir que no se abra la programación a otras cosas. La Bruja, que sigue dándonos de comer desde hace 2 meses. La Bruja es una gran película, y es una gran película que puede y merece estar en la Cineteca Nacional, porque de todos modos, aunque aparentemente es una película de terror convencional, no lo es y está planeada en otra forma, ¿no? Entonces yo creo que para el cine mexicano el foro, si ves los años recientes, pues bueno, Los Bañistas y ahora Te Prometo Anarquía y estas películas ya se vieron, ya se exhibieron, ya la gente se pudo encontrar con ellas y bueno, de alguna forma pues ya después se canalizarán, pero entran dentro de este otro cine que tiene que existir, ¿no? Sin duda, el Foro y la Muestra Internacional de Cine son dos de los eventos más importantes de la Cineteca. De hecho, muchos de los directores que han estado en la muestra pasaron primero por el Foro. Mira, históricamente, por ejemplo, apareció en el 79, en el 80, 81 más o menos, pues apareció un tal Krzysztof Kieslowski, por ejemplo, ¿no? Con una película que se llamaba El Aficionado, que era esta historia de un obrero que de cumpleaños su esposa le regala una cámara de Super 8 y se pone a filmar ahí en su fábrica y acaba descubriendo la verdadera naturaleza de donde está y obviamente se vuelve un peligro público, ¿no? Bueno, ese, por ejemplo, es uno de los directores que se conocieron por el foro. Quentin Tarantino estuvo Perros de Reserva en la edición del 94. Les decía de Jean-Pierre Jeunet, por ejemplo. Y bueno, otros directores que, por ejemplo, Lars von Trier ya lo habíamos visto Rompiendo las Olas, y de repente llega su ópera prima, muchos años después, que se llamaba El Elemento del Crimen.
una película rarísima, filmada en tonos ámbar, ¿no? Vimos mucho del movimiento Dogma 95, se vio en el foro también. Y bueno, inclusive directores ya consagrados, de repente pues entran películas donde ves que ya van evolucionando de una manera tal que ya llegan al punto de ni siquiera querer contarte una historia. David Lynch es el caso más importante. O sea, David Lynch lo vimos en La Muestra, Salvaje de Corazón y todo. Y de repente aquí en el foro vimos Los Highway y luego vimos Mulholland Drive y luego vemos El Imperio, donde ya el maestro Lynch no le importa contarnos nada, simplemente dejarte 3 horas en una especie de orfandad espiritual y dejarte completamente anonadado. Sí, o sea, la programación del foro más que nada va por ahí. Y creo que también muchos de esos directores, digamos, el tránsito lógico, pues es que empiecen en foro y después se pasan a la muestra, ¿no? Digo, Lars von Trier, pues aquí ha sido también un hombre muy exitoso, o sea, del elemento del crimen y eso, pues ya pasamos después al Anticristo y Melancolía estuvo en foro y luego Ninfomanía estuvo en la muestra y así. Otra, por ejemplo, importante, el cine iraní, digo, una separación, esta maravilla de Jafar Panahi que se llama No es una película. O sea, de alguna forma hemos podido conocer esas cinematografías. Ahora en esta edición 36 me da mucho gusto el caso de la película filipina, ¿no? De Lab Díaz, que se llama Norte, el fin de la historia, que es una variación de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, pero son 4 horas de duración, ¿no? O sea, ya ahí ya con la pura procedencia es como para verla, y luego ver en 4 horas eso, pues a ver qué es, ¿no? También me acuerdo el año pasado Hilo Hilo de Singapur, una película bellísima, nunca habíamos visto nada de Singapur en México, entonces qué bueno que pudimos entrar por ahí. Entonces, bueno, cinematografías, directores, es como la forma en que se va armando el foro, y bueno, pues la transición es que ya después se vuelven grandes maestros del cine, si es que pues tienen una carrera realmente digna, ¿no? En el caso de Tarantino, pues ya, o sea, de hecho Perros de Reserva nos llegó con 2 años de retraso, ¿no? Y bueno, te cuento de los 90 llegaban muchas películas que venían en valija diplomática, ni siquiera se quedaron copias por acá, ni siquiera pasaban subtituladas. Yo me acuerdo de una película de Herzog, un mediometraje de Herzog que se llamaba Lecciones de Oscuridad, que es un mediometraje sobre la guerra en Irak, terrible, como todo lo que hace Herzog, y pasó sin subtítulos en español, o sea, pero pues no había de otra, o sea, te estoy diciendo en los 90, parece que es mucho tiempo, pero sí, o sea, el foro ha ido evolucionando de tal forma y se ha ido abriendo a tantas voces. Me acuerdo también de la película de 110901, los 11 cortos alrededor del 11 de septiembre, pues también todo el mundo estaba muy emocionado, ¿no? Sobre todo por el de Alejandro G. Iñárritu, que era el peor de todos, pero que bueno, pues finalmente era así como, wow, el cuate que hizo Amores Perros. Entonces, bueno, siempre faltan películas, siempre sobran películas, pero sí, muchos directores han empezado por foro y luego ya se nos brincan a la muestra, ¿no? Transgresor, innovador y escandaloso, como las películas que se han visto. El foro ha sido el lugar para las anécdotas más alucinantes. Bueno, me acuerdo, bueno, Perros de Reserva fue un trancazo. De hecho, hubo una anécdota muy chistosa el día que la vimos. Yo siempre me iba hasta adelante, como estaban antes las salas de la Cineteca. Había un escenario muy grande, entonces te podías sentar hasta adelante y estaba súper bien. Y de repente en la escena donde Michael Madsen le corta la oreja al policía, cae un bulto hacia el piso, un abrigo, una mochila. No, no era una muchacha, se quedó tirada ahí, no aguantó la presión de la escena. Obviamente nadie la recogió porque la película estaba buenísima, ¿no? Ya sus seres queridos vinieron por ahí y se la llevaron, pero bueno, Perros de Reserva fue un trancazo. Bajo California le fue maravillosamente bien. Esta película de, bueno, Mulholland Drive obviamente fue todo un suceso cuando la pudimos traer. Y bueno, en años recientes, bueno, en la segunda parte de Ninfomanía, obviamente todo el mundo la quería ver. Y por ejemplo, Ninfomanía tiene esa flexibilidad, ¿no? O sea, puede entrar en muestra y también puede entrar en foro, porque el acercamiento de Lars von Trier, si bien es una tomada de pelo como todo lo que él hace, sí, pues entra en esta onda experimental, narrativa, estética, todo eso, ¿no? Bueno, el foro no se ha caracterizado en particular por tener taquillazos, es como un cine mucho más chiquito, de mucho más bajo perfil. Salvo una Ninfomanía, un David Lynch o algo así, es muy raro que una película de foro
foro pegue mucho, ¿no? En cambio en la muestra, pues sí, o sea, amor, bueno, desde la época clásica, pues El Exorcista, El Resplandor, o sea, bueno, ahí te das cuenta que la muestra tiene un carácter mucho más distinto. En el foro no hay la necesidad del taquillazo, de hecho, tú ves físicamente las colas en las taquillas de la Cineteca, las de foro son infinitamente más chicas que las de la muestra, ¿no? Y, o sea, simplemente la gente viene, se acerca, se queda un poco pasmada y se va, ¿no? Y luego regresan y había antes un abono, te vendían un abono, y entonces la gente venía que le checaran su abono y ibas juntando las rueditas en tu cartón. Ahora ya no hay esa figura porque pues también ya cambió el sistema de distribución de las salas, pero es muy raro que haya una película así muy, muy taquillera de foro, ¿no? Es más la muestra la que tiene como ese carácter de los taquillazos y de la gran atención del público, ¿no? El foro, pues bueno, ha sido toda una labor de promoción, de difusión, de mejorar la programación y todo para que tenga su propio lugar y que no sea como mucho tiempo se decía que era el hermano chiquito de la muestra, ¿no? Pues no lo es. Bueno, mostrarnos un cine que no se puede ver de otra forma, permitir que nuevos directores puedan presentarse con el público y sobre todo crear la noción de lo que realmente es un foro. O sea, una muestra es una muestra que, como dice su nombre, te presenta un panorama del cine internacional con sus temas, con sus estilos y más o menos la temperatura de dónde andan los directores importantes. El foro es como bien dice su término, es un foro para discusión, son películas que se prestan para poder comentar, para poder cuestionar, para poder decir, bueno, esto es una tomada de pelo o no. Por ejemplo, esta película de Maldito Cielo está retomando el Betacam, ¿no? En un momento además donde se están anunciando ya muy pronto proyectos en Super 8 nuevamente. Kodak va a empezar a producir otra vez película en 35 milímetros. Tarantino ya filmó los ocho más odiados en Super Panavision 70. O sea, ya tuvimos como un gran auge del digital y de repente ahorita va a venir como la contraparte, ¿no? Y bueno, cuando un Steven Spielberg, un Scorsese dicen queremos filmar en Super 8, pues ya te tienes que preocupar, ¿no? Entonces, bueno, esta película hecha en Betacam, pues está recuperando formatos perdidos y otra vez vamos a caer en algo pues muy interesante en los próximos años. Esa es la pertinencia. O sea, esta película en la muestra no cabe, en el foro está perfectamente como mandada a ser, ¿no? Me acuerdo de una película que se llamaba ¿Qué? Soy el hermano de Josh Polonsky, que estaba hecha en Super 8, pasó hace muchos años, pero era padre volver a ver ese formato en pantalla. Entonces, la pertinencia es esa, donde realmente hay un consenso entre el público, los realizadores. Es muy importante y por eso siempre peleamos mucho que los directores vengan a hablar de las películas. Claro, cuando son los mexicanos, ¿no? Pues, digo, tenemos una presencia internacional, pues que mejor, rara vez se da. Pero cuando vienen los cineastas mexicanos, pues que se confronten, ¿no? Y también la confrontación es muy divertida. Por ejemplo, Julio Hernández con Te Prometo Anarquía, le preguntó a alguien algo y dijo Julio, dame tu mail y te mando la respuesta, ¿no? Pues eso está padre también, ¿no? Y te habla de la frescura de los realizadores. Digo, no te puedes acercar con Alfonso Cuarón y decirle algo por el estilo, ya son otros niveles. Julio está en ese camino, en esa experimentación. Entonces, esa es la idea del foro, que nos juntemos, que discutamos, que vayamos viendo el futuro del cine, porque finalmente pues es el paso para subirte a la muestra. Y pues ahí es donde realmente los directores se tienen que pulir. Hay algunos que nunca van a pasar, o sea, se van a quedar en el foro o desaparecen sin dejar rastro, y otros que se acaban volviendo pues los grandes maestros del cine, ¿no? Y también, no nada más es la idea de los nuevos, digo, que de repente en el foro veas la historia y te encuentras a Coppola, te encuentras a Herzog, te encuentras a Wim Wenders, te encuentras a los grandes, pues bueno, eso es porque de alguna forma el cine es un gran juguete y creo que todo el mundo lo quiere jugar de distintas formas. También hay algo que yo extraño mucho, que era la recuperación de clásicos de vanguardia, que alguna vez se hizo en el foro, no se hizo siempre, pero me acuerdo mucho de un foro que empezó con el gabinete del doctor Caligari, restaurada. Entonces decías, bueno, obviamente estamos hablando de la película, que si tú ves la historia del cine y ves que estaba Griffith y estaba Chaplin y el cine era todo muy realista, y de repente llegan los alemanes con esta onda loquísima, entre grotesca, dark, ¿no? Pues sí, fue la película que abrió el cine de una forma, entonces era muy padre ver Caligari y luego ya empezar a ver
el nuevo cine de vanguardia. Entonces, esa es la idea del foro. Por eso es importante que el foro exista, por eso es importante que la Cineteca lo mantenga. Y bueno, la muestra, pues obviamente es la fiesta grande y todo el mundo desde septiembre empiezan, oye, ¿qué viene? Oye, ¿qué va a pasar? Y no sé qué. Bueno, el foro no hay esa misma expectativa, pero va creciendo, se va volviendo cada vez más sólido. Y bueno, pues entre todos, ¿no? Entre ustedes como medio de comunicación que les interesa, entre nosotros en la parte de programación y todo, se puede ir haciendo un evento mucho más importante. Sin duda estas 14 películas no nos dejarán indiferente a nadie, pero a ver Bruno, ¿qué te parece si les comentamos a nuestros amigos de Oculus nuestro top 5 de imperdibles del 36 Foro? Me agrada. Bueno, mi top 5 sin duda fue Norte, el fin de la historia. Paz para nosotros en nuestros sueños, creo que es muy, muy buena. Cementerio del Esplendor es increíble. Maldito Cielo también tiene muchas cosas a favor. Y en Jackson Heights, sin duda, es un muy buen documental que creo que tienen que ver. Pues sí, y yo también les recomiendo mi top 5 es Ishkanul, sin duda la película que más me ha gustado de este foro. El Cuarto Prohibido, que es también bien alucinante, esa no se la deben de perder. Life, Te Prometo Anarquía también, y Cementerio de Esplendor, coincido. Amigos, los invitamos a la Cineteca Nacional. El foro está aquí hasta el 1 de agosto y el próximo 22 inicia su recorrido por distintas ciudades del interior de la República. Nos despedimos no sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Esto es Oculus, todo el cine.